El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, verso 29. La mayoría de las personas, si les preguntamos quién es el Cordero de Dios, nos responderán que Jesucristo. Lo que no sabrían explicar por qué se le llamó Cordero al Hijo de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 12 nos habla de que se instituyó la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaría un cordero y se comería con hierbas amargas. Los hijos de Israel mojarían los postes y los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, para que el destructor no tocara su casa, ya que fue la noche que murieron los primogénitos de los egipcios. En el versículo 5 dice que el cordero debería ser sin defecto. Se guarda como sacrificio perpetuo en el pueblo de Israel, porque fue la noche que Jehová pasó por encima de las casas de Israel e hirió a los egipcios. La marca identificaba que esta casa pertenecía a un miembro del pueblo de Dios. Los israelitas no eran buenos ni perfectos, se quejaban y murmuraban constantemente contra Dios, pero eran su pueblo escogido. Ese cordero tipificaba a Jesucristo. La sangre aplicada en el hogar de cada israelita hizo pasar por alto al destructor. También la sangre de Jesucristo aplicada simbólicamente al corazón del creyente hizo pasar por alto el juicio de Dios a los pecadores, dándole vida al creyente. El sacrificio del Cordero Pascual marcó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. La muerte de Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado. Así como ese sacrificio debía conmemorarse cada año, nosotros como hijos de Dios debemos conmemorar su muerte hasta que Él regrese por nosotros. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es decir, no hay perdón. Todos los sacrificios de expiación por el pecado celebrados en el antiguo pacto requerían el derramamiento de la sangre de un animal, lo cual se hacía cada año. Fue necesario que Jesucristo se presentara como un cordero perfecto y sin mancha para ofrecerse de una vez y para siempre como expiación por los pecados de la humanidad. Su sangre derramada en la cruz es la que nos da entrada al perdón por gracia. Los rituales del Antiguo Testamento eran la figura de lo que Cristo haría en la cruz, los cuales no quitaban el pecado, pues cada año había que hacerlo de nuevo. Al igual como cristianos podemos orar, leer la Biblia y congregarnos, lo cual es muy bueno y necesario, pero eso no nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Somos realmente perdonados cuando aceptamos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Ese cordero sin mancha que nunca pecó, por nosotros se hizo pecado, al cargar la culpa del pecado de toda la humanidad sobre sí en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa derramada en esa cruz fue la única ofrenda acepta a nuestro Padre Celestial para que fueran borrados nuestros pecados para siempre. La sangre de los corderos era un pago parcial. Jesús pagó la deuda del pecado en su totalidad. Hoy sí podemos entender lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente erróneamente cree que haciendo muchas obras, estas serán puestas en balanza en el día del juicio y si pesan más que las malas, entonces serán salvos, serán perdonados. La Biblia nos enseña que el hombre es malo, que no hay ninguno bueno y que por sí mismo le es al hombre imposible salvarse. Solo hay una forma de lograr el perdón: reconocer nuestra miseria, caer a los pies de Cristo, abrirle mi corazón y recibirle como mi Señor y Salvador. Desde ese momento me hago acreedor de su gracia.
Su sangre es aplicada a mi vida y me limpia del pecado. Y a pesar de mis imperfecciones, soy perdonado. Mi deuda, que me era imposible pagar, es borrada totalmente. Hoy es el día para que usted se ponga a cuentas con Dios. Por muy bueno que se crea, usted es pecador. Sus buenas obras, su corrección moral no le servirán de nada. La salvación no se trata de lo que usted pueda hacer, sino de lo que Cristo ya hizo por usted. Tiene que venir a Jesús, pues es el único que puede quitar la mancha del pecado.